Shalom y bienvenidos a esta primera reunión de criptojudaísmo en Brasil. Quiero introducirme, soy el rabino Moshe Otero. Estaba supuesto estar presente con ustedes y le pido disculpas de no poder llegar en Brasil para este evento muy importante. Le pedí al señor doctor Nelson Menda de llevar a cabo la posibilidad de llevar este mensaje a todos ustedes. Y de nuevo me disculpa que no pude venir en persona por razones personales, y quizás para la próxima poder llegar a estar con ustedes. Eh, en el itinerario me tienen ahí mencionado que iba a hablar unos 10 minutos, 10-15 minutos sobre un poquito de mi historial. Muchos de ustedes quizás han leído un poco de que nuestra familia, que son de ascendencia judía, mis padres nacieron en Cuba, sus padres en España, y sabíamos desde pequeño que éramos de ascendencia judía, pero no eran de nada observantes ni religiosos ni conectados absolutamente en el sentido religioso, excepto que eh, fue claro que desde pequeño sabíamos que éramos judíos y punto blanco. Como muchos de los cripto judíos y anusims que inunda lo que es Brasil. Tuve siempre una gran interés en materias bíblicas desde pequeño y me crié aquí en Miami, Florida, y mis padres en sí no estaban envueltos en nada excepto que me inculcaron ya cuando algunos amistades le invitaron a ellos a la iglesia, y ahí fue el comienzo de, se puede decir, a mi indagación sobre lo que es la fe cristiana. Y fue por este medio que comencé a aprender y haber creído, como dicen los cristianos, en la Biblia cristiana, en el Jesús del cristianismo, sabiendo claramente de dónde habíamos procedido, éramos gente del libro. Y ahí comenzó, se puede decir, la historia, como muchos de ustedes que han sido inculcados sobre la fe masiva, que es la fe cristiana, y para muchos en Brasil, la fe evangélica en particular. Y igual conmigo en mi caso particular, que nos criamos en lo que es inicialmente la iglesia bautista del sur, y luego más adelante me involucré con lo que es el movimiento de la Asamblea de Dios, de tal forma que llegué a ser un pastor o ministro de la Asamblea de Dios, y luego fui independiente, formando y estableciendo nuevas misiones y obras, no solamente en la Florida, sino también en California y en diferentes partes. Y también salía, como ustedes ven en la televisión, los evangelistas que predican y hablan de lo que es la fe cristiana. De tal forma que en California estuve envuelto con una organización que hoy en día se conoce mundialmente, ayudando a producir para otros pastores eh, los que eran programas en español de TVN, etcétera. So, mi cuento es muy claro. Sí, estudié en un colegio bíblico cristiano por varios años. Conocí a mi primera esposa por este medio, allá en el colegio bíblico, en la cual tuvimos 3 hijos juntos. Y es interesante que en ese intervalo, uno de mis hermanos habían comenzado eh, de asistir a una sinagoga acá en Miami. Me había graduado de pastor, estaba envuelto en diferentes ministerios y misiones, y como resultado de todo esto continué estudiando, aún si no era a través de un colegio bíblico, profundizándome en lo que para nosotros en ese tiempo era la Biblia cristiana. Como ustedes saben, aquellos que vienen de trasfondo evangélico, la Biblia, para los evangélicos como para muchos cristianos, tienen dos partes: lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, que es lo que es nuestro Tenach,
y lo que ellos añadieron a ese compendio que ellos llaman el Nuevo Testamento. Estudié eh, por más de 4 años este material, continué mis estudios aún para otras áreas de estudios, y con ese título comencé a ejercer como pastor, dando prédicas, charlas, y regresé a Miami ya casado y niños en camino. En 1989 eh, fui invitado a tomar parte y ser un capellán, una misión de rescate en Long Beach, California, y decidí tomar ese viaje para allá, pero antes de eso yo estaba pastoreando una iglesia evangélica hispana aquí en Miami, llamado en ese entonces la Iglesia de Dios, la Iglesia del Cordero de Dios, en North Miami. Yo era el pastor y habíamos creado, y ya esa congregación estaba ya yendo a una dirección mesiánica por los elementos que yo había inculcado, como lo que está sucediendo por todo el mundo evangélico cristiano, que existe un gran interés en lo que es conceptos judíos, que eso es parte y parcial de lo que es el descubrimiento de las raíces judías de la fe cristiana, y como resultado, sabiendo que éramos se puede decir, de la tribu o de la descendencia israelí, eso nos interesaba mucho más. En ese entonces mi hermano estaba visitando por invitación a una sinagoga ortodoxa en Miami Beach, el Shoal de Bar Harbor, que lo dirige el rabino Lipsky. En ese entonces no era tan grande como lo que es ahora, era simplemente unos apartamentos donde se estaban reuniendo y dando charla en este día particular, que era un tiempo de festivo. El rabino de ahí, sabiendo mi trasfondo, me dijo punto blanco: tienes que regresar a los caminos del judaísmo, tus antepasados están reclamando que tú regreses, y es importante que tú retornas al camino del judaísmo. De lo que habíamos entendido desde Cuba, éramos sefaradí o descendencia sefaradí. Mi padre, abuelo, era el abuelo, era primo hermano del general Francisco Franco y de la familia Franco, de esa parte materno de mi abuelo, y de la parte de mi abuela paterno eran Silva de Monte de Orca, de las Islas Canarias. Igual a del lado de mi mamá, había una tradición de lo que es el apellido Caraza, que había sido cambiado por la historia con una Z, y esta tradición se siguió con nosotros, y hasta el día de hoy pudimos comprobar que todos los que tenían el mismo apellido, el mismo cambio de la raíz de Caraza, Caraza, es y son como había dicho la abuela materna, era de un mismo tribu, una familia, y bien conocido en Cuba. Aún entre los familiares se habían casado con los albos de Cuba. Esto es una historia mucho más larga, pero quiero ser lo más corto posible, porque fue en ese entonces, en 1989, que el rabino Lipsker me invitó a que retornara, y yo le expliqué a él punto blanco: yo sé que de dónde somos, pero yo tengo un compromiso y una inversión en lo que era la fe cristiana, que ya yo era pastor, y iba a salir de mi carrera, a hacerme de un gran nombre como hacen muchos los evangelistas, aunque eso no fue el motivo de verdad, pero se lo hice porque ya estaba envuelto en alcance de televisión y de radio y de diferentes cosas. Iba a tomar también el trabajo de capellán de una misión de rescate en California, con el fin de ayudar a personas necesitadas. Ahora, fue ahí que él me pidió: mira, si no vas a estar acá, por favor comunícase con la sinagoga allá de donde iba a estar, en Long Beach, California, y cualquier cosa me deja saber. Estamos para servir y ayudarle. Ese tipo de alcance de un rabino hasídico ortodoxo fue, se puede decir, la invitación de comenzar a visitarlo y aprender unos aspectos del judaísmo, la cual me trajo de nuevo a los caminos del judaísmo. Y allá en California fue
en combinación con el rabino Lipsker de Miami y juntamente con Ordos, que pude regresar al judaísmo integrando mi persona al judaísmo. Pero obvio, no todos de mi familia pudieron seguir el mismo camino y decidieron no continuar al momento en el judaísmo, porque era un shock muy fuerte. Y como resultado eso pesó grandemente sobre la vida matrimonial y eventualmente mi primera esposa me pidió el divorcio, la cual resultó en una situación de, se puede decir, desesperante para mi persona, habiendo aprendido de dónde yo era y comenzaba ya a asumir la fe hebrea, pero siguiendo con Jesús como si fuera un líder para mí. En eso continué estudiando y trabajando hasta pude entender que lo que es, lo que era la fe cristiana de verdad era, para mí había llegado a ser algo externo. ¿En qué sentido? En el sentido de que me habían inculcado de esto, pero realmente mi obligación era regresar a lo que es los caminos del Creador, la cual estaba ya ahí puesto delante de mí por el Tenach. Y sabíamos que éramos judíos, pero tuvo que haber un cambio, lo que era mental, de las creencias, de los dogmas, forma de entender las cosas. Y eso fue lo que me llevó a comenzar un estudio más profundo. Pude estudiar el hebreo, poder leer el hebreo en California y hablar con otros profesores de la universidad, tales profesores como el doctor Eisenman, que fue un gran escritor de los materiales del Mar Muerto, y otros profesores judíos, aún reformistas, conservadores y ortodoxos, que llegó a entender la gran de, separación que existe entre la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Son totalmente dos cosas distintas. Fue ahí que mi camino al regresar a la fe de mis antepasados comenzó a tomar una forma más seria. Obvio, yo estaba tratando a la misma vez con el dolor de tener que, de, el costo de dejar a un ser querido en ese camino, que no quisieron seguir, pero fue uno que Dios nos ayudó en todo el proceso. Regresé a Miami después de hacer el retorno eh, con Jabal, que fue algo muy importante. Y desde el mismo principio yo le dije a los rabinos de Jabal, mira, mis antepasados eran sefaradí, yo quiero reaprender las costumbres sefaradí. Y unos rabinos me habían dicho, sí, el Rebbe Lubavitch había dicho que hay que reconectar al sefaradí, a los que se habían desconectado o de una forma de orden con otras religiones, a reiniciarlo de nuevo a lo que es de su costumbre sefaradí. Pero, como es el dicho, del dicho al hecho hay un gran estrecho, y en vez comenzaron a inculcarme lo que todo lo que me dieron, que era el hasidismo, las enseñanzas para hacerme un seguidor de Chabad. Obvio, eso dio una vuelta totalmente diferente. Agradezco muchísimo a Chabad y particularmente al Rebbe Lubavitch que intervino en el caso mío en particular, y también de la familia mía que estaba en Miami, y como resultado a esa intervención estoy de verdad acá como resultado de esto. Y esto simplemente para decir lo siguiente, que cada persona que es de ascendencia anusim o cripto judíos, es tiempo que no solamente que regresemos a nuestras tradiciones de nuestros antepasados, sino que fortalezcamos esos nudos a lo que es las costumbres de nuestros antepasados. Y de esto lo que estoy refiriéndome en particular al sefaradismo. Dentro de Brasil hay muchos, muchos, muchos que son anusims. Y es por esto que le doy gracias al Eterno, que en sí, como dicen en su lengua brasileña, Deus tan bon, tan bon,
que nos ha dado lo que es la oportunidad en este momento de poder entender que hubo un tiempo en la historia de Brasil, como en Cuba, como en Latinoamérica, de que muchos de los judíos sefaradí se asimilaron y comenzaron a seguir lo que es la religión popular o mayoría de ese país, que era catolicismo o evangélicos. Y es tiempo de salir de lo que es de esto y retornar. La historia mía es una que la cual espero sea de ayuda a ustedes para que puedan también entender que ustedes pueden retornar al judaísmo. Y si tendrían que pasar por una conversión, por X razón, aún esto es para un bien para su alma. Eh, con esto dicho, no tomaré más tiempo, excepto decir que como resultado de esto, varios de el cuñado mío aquí en Hollywood y otros me animaban de que tomara que sea clases para prepararme para el rabinato. Obvio, ellos querían que fuera hasídico. So, pude entender mucho de los conceptos hasídicos y de Chabad en cuanto a esto. Pero cuando iba a lo que es un rabino sefaradí, no, no, quédate con Chabad. Que eso fue algo un poquito un shock. Y es ahí donde nació la idea de nuestra organización Los Caminos de Israel, de salir y enseñar el judaísmo al mundo entero. Y fue ahí donde comenzó a haber muchas personas que me llamaban y se comunicaban conmigo que tenían historias muy parecidas al mío. Y comencé a ver un patrón formándose, no solamente acá en Miami, sino comenzaban a gente a llamarme de diferentes partes. Colombia en particular, Brasil también. Comencé a hacer muchos estudios acerca de toda la historia de los Anusim o de los criptos judíos, de tal forma que me quedé tan impresionado que esto era algo que se necesitaba mucha atención. Y le dije a mi cuñado que tenía que enfocar a lo que es a la comunidad hispana y latina en particular, para ayudar a muchas de estas personas que son de ascendencia judía a retornar. Fue antes de todos los cambios que Israel hizo en cuanto a las conversiones o retornos, que lo ha hecho más difícil, pero fue ahí donde comencé a tener un programa radial acá en Miami. Muchos de los líderes pastores, los grupos mesiánicos me llamaban, y como resultado de todo esto, algunos de los propios judíos me falsamente acusaban de ser mesiánico, la cual no era. Y, y puedo entender que la historia mía llegó a tocar a muchos de los pastores que estaban tratando con la misma cosa, pastores que sabían que eran también ellos de ascendencia judía, pero habían quedado en su mente, en su corazón, todas las enseñanzas de la cristiandad, en particular la iglesia evangélica, las doctrinas evangélicas, y hasta un sacerdote me llamó para contarme que él sabía que él también era de ascendencia judía. ¿Qué es lo que estamos hablando? El hecho que usted está aquí en este día indica que usted se está conectando con algo de su pasado. Indica que algo está removiendo dentro de su corazón de memorias o historias o algo que sus antepasados le han dicho. Pero estás como en una perdición porque en su cabeza está la enseñanza cristiana, pero en su corazón arde lo que es lo que dicen los judíos ashkenazí, el pintelayid, el judío chiquitico que está en su corazón creciendo, y es lo que le llama. Yo le invito a usted que atiende claramente a esta conferencia, presta atención. Si yo puedo hacer de ayuda a cualquiera de ustedes, mis amigos brasileros, que están luchando con lo que es esto de la fe cristiana, como Anusim o cripto judío, se pueden poner en contacto conmigo simplemente escribiéndome a loscaminosdeisrael@yahoo.com. Más adelante en mi vida, después de recibir smijá de un movimiento hasídico, eh,
decidí a enfocar más con esto y el rabino Mark Angel me puso en contacto con el rabino Abraham de León, un hombre que ha estado trabajando mucho en esta área. Me invitó a ser el vicepresidente de Abarbanel Foundation y como resultado yo le invité también que fuera a formar parte de la mesa de consejeros rabínicos de los Caminos de Israel y hemos creado una buena relación, aunque le digo con muchos ataques ahora a todos nosotros. Lo bueno es que esta amistad ha estado creciendo y aún después de todos los ataques le podemos decir claramente que tenemos grandes planes para las comunidades Anusim y si trabajamos en unidad, en Ahdut, podemos ver muchas comunidades Anusim. Yo les recomiendo aquellas comunidades de Anusim que están ya formados, que están dispersos, que no tienen un standing, con mucho gusto yo le hago el compromiso personal de hacer todo posible de mi parte, de ayudar en que se desarrolle y que se forme parte, sea de Abarbanel Foundation o de nuestra organización Los Caminos de Israel, creando comunidades de Anusim que estén practicando el judaísmo y que regresen a las tradiciones sefaradí de la antigüedad. Y con eso yo le digo, habla con el rabino de León, dile a él que a usted le interesa formar parte de su organización, nuestra organización, y así poder ayudar a todo Brasil. Se dice que hay más de 35 millones de Anusim. La mayoría son aún cristianos. Y sé que muchos de los apellidos y descendientes son de ascendencia judía. Aún tuve un joven amigo, colega mío en el colegio bíblico que se llamaba Joseiro Bautista. Y él me contaba la historia de Brasil, que venía de Portugal y que tenía de él, y él lo sabía también, pero vino al mismo escuela, el colegio instituto, donde estábamos estudiando para ser ministro, porque él quería ser un pastor evangélico de la asamblea. Le digo a mis amigos y colegas que si esta es su historia, quiero hablar con usted más adelante para poder enseñarle por qué el judaísmo es para usted, para indicarle y mostrarle a través del Nuevo Testamento que en sí las raíces del judaísmo se hay ahí, pero añadieron cosas que causó una gran corrupción y invalidar lo que los cristianos llaman el Nuevo Testamento. Pero para eso ustedes pueden ver mis videos en YouTube, en www.youtube.com Mr. Caminos de Israel, una serie de clases que doy en español para aquellos que quieren entender aún la Biblia cristiana y dónde están los problemas de la autenticidad de la Biblia cristiana. Yo le deseo a cada uno de ustedes en esta conferencia mucho éxito, mucha bendición, mucho entendimiento y de nuevo gracias Dr. Nelson Menda y todo el equipo que formó esta bella conferencia por darme esta oportunidad de hablarle a ustedes desde acá, desde Miami por medio de este video. Shalom, braja a todos ustedes y recuerden si desean comunicarse conmigo pueden a loscaminosisrael@yahoo.com. Shalom, shalom. Gracias.